Defender la fe ha sido una tarea que la comunidad cristiana ha ejercido desde sus comienzos. Vemos a Pablo dando la razón de su fe dentro del Areópago, y apóstoles como Pedro exhortando a la iglesia a que defienda su fe frente a los incrédulos o críticos de la misma. Defender la fe cristiana con argumentos se le ha dado el nombre de apologética. Esta palabra viene del griego, que designa la posición de defensa militar ante un ataque. En la historia de la fe cristiana se ha defendido la misma ante ataques de personas totalmente incrédulas, otras religiones, sectas que nacen dentro de la fe cristiana, y podría decir que cuando hay grupos que intentan de fomentar ideas y conceptos que se oponen a los valores que se predican en las iglesias. La apologética cristiana es muy popular dentro de los círculos cristianos académicos. A través de los años hemos tenido libros acerca de cómo defender la fe, apologistas cristianos debatiendo en universidades, videos en las redes sociales de personas defendiendo la fe en la calle y muchas charlas y seminarios acerca de este tema. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que al menos hay 4 métodos de defender la fe cristiana o hacer apologética. Comencemos con el evidencialismo, ya que creo que es el más popular dentro de la comunidad cristiana. El método evidencialista en la apologética se desarrolla en un momento de la historia en donde las evidencias científicas jugaban un papel muy importante en la vida de la sociedad. Este método propone que los datos obtenidos de la historia y los hechos pueden demostrar lo razonable de las creencias cristianas y pueden por lo tanto preparar a una persona a poner su fe en Cristo. El evidencialista defenderá los hechos cruciales de la fe cristiana, como la veracidad de los sucesos históricos de la Biblia, incluyendo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El punto de partida de los evidencialistas será el campo científico, y desde un punto de vista científico presentarán su defensa de la fe. Ellos presentarán su caso como si fuera un caso jurídico y aplicarán criterios legales para evaluar la evidencia. Que los cristianos creemos que Jesús, por un hecho o por una acción, mejor dicho, hecha por Dios, se levantó de los muertos al tercer día. Ahora, obviamente, nosotros esta respuesta la tenemos que responder con argumentos, ¿no? Y creando una hipótesis mediante las evidencias que tenemos. Ahora, la hipótesis que quede mejor parada va a ser aquella que tenga mayor poder explicativo mediante las evidencias que tenemos sobre la mesa. Para tratar de ser objetivos a la hora de construir un caso histórico, y recordemos de que la historia se infiere, nosotros tenemos que evaluar las evidencias que están sobre la mesa y de ahí construir un caso. Este caso, obviamente, comparado con casos paralelos, ¿no es cierto?, explicaciones paralelas, el caso que nosotros podamos llegar a concluir como razonablemente o como razonable, ¿no es cierto?, a la hora de responder esta pregunta inicial, debe de tener mayor poder explicativo que sus contrapartes. Por ende, yo voy a tratar de construir un caso mediante las evidencias que uno presenta y voy a tratar de construirlo sólidamente. Para los evidencialistas, algunas ramas de la ciencia como la arqueología científica son ciencias indispensables donde pueden acumular datos y evidencias para defender la fe cristiana. Son varios los evidencialistas, pero indudablemente el más famoso lo es Josh McDowell, con sus libros Evidencias que exigen un veredicto y Más que un carpintero. El otro método muy conocido se llama apologética clásica. Se le llama clásica ya que es una corriente apologética que se remonta a los primeros apologistas cristianos como Justino Mártir. El apologista clásico pone su énfasis en la razón para argumentar en favor del cristianismo y en contra de otras religiones o ideas filosóficas. A través de la razón demuestra que la fe cristiana y sus enseñanzas son lógicas, hacen sentido y son verdaderas, y que los otros sistemas filosóficos y religiosos no hacen ningún sentido.
A diferencia del evidencialista, el punto de partida del apologista clásico es en la filosofía y razón. 5 reasons why I think God exists. Now, in all of our reasoning, we have to be careful to follow the basic rules of logic, which have governed all valid reasoning since Aristotle. Number 1, then, the origin of the universe. Have you ever asked yourself where the universe came from? Why everything exists instead of just nothing? El apologista clásico comenzará sus argumentos con componentes cosmológicos y teleológicos. La apologética clásica existe principalmente porque ha sido dentro del campo filosófico donde por mucho tiempo se ha atacado la fe cristiana. Tal vez este es el método más popular dentro de muchos apologistas. Personas como C.S. Lewis y R.C. Sproul practicaron este tipo de apologética. El otro método se titula presuposicionalismo. Tal vez este es el método menos conocido en muchos de nuestros países, ya que el creador de este método, Cornelius Van Til, fue un profesor y teólogo reformado presbiteriano que expuso su trabajo para la década de los 50 y 60, y muchos de sus escritos no están publicados en nuestro idioma. Van Til tenía un problema. Él entendía que para defender la fe cristiana no podíamos depender únicamente de las evidencias científicas y de la razón con sus argumentos cosmológicos y teleológicos. Para él y sus seguidores, el punto de partida para defender la fe debe ser presentando las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Los presuposicionalistas afirman que cualquier sistema de creencia se forma sobre la base de hipótesis fundamentales, afirmaciones que no se pueden comprobar y que por lo tanto deben creerse para que tengan sentido. Por lo tanto, el presuposicionalista defiende su fe explorando las hipótesis fundamentales de los sistemas de creencias rivales, con el objetivo de demostrar que la experiencia humana tiene más claridad cuando se ve desde la perspectiva de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. El presuposicionalista, dentro del debate, le demostrará a su oponente que el problema fundamental que tiene es la ceguera espiritual que lo conduce a negar a Dios. I respect you. But you know what? There were people there that did not like what I had to say in any way, shape, or form, because the natural man does not like to hear what the gospel says. In fact, I was reminded, listening to Mr. Silverman, to the words of the Apostle Paul. He said, the word of the cross, the message of the cross, is foolishness. It's foolishness. Moria, from the same root word we get moron from. It's foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. How can two intelligent people, educated people, look at the same text and come to such completely different conclusions? Because when I look at the New Testament, I see the fulfillment of God's covenant promises that He made generations before. I see the fulfillment of prophecy. I see an incredible message that God, in His mercy and His grace, has actually condescended to enter into His own creation so as to provide the only means of salvation, not for a bunch of innocent people, but for people who hate Him. They love their rebellion. They're not people who are splashing about in an ocean looking for someone to rescue them. When the rescue boat pulls up next to them, they spit at the person and dive. Tal vez el mejor ejemplo de cómo argumenta el presuposicionalista lo es en el pequeño tratado titulado ¿Por qué creo en Dios? De Cornelius Van Til. En este tratado, él trae un ejemplo de cómo defender la fe desde un punto de vista presuposicionalista. Por último, se encuentra el fideísmo. Fide significa fe en latín. El fideísmo propone que los asuntos de religión y verdad teológica deben aceptarse por fe
sin hacer uso de la razón. La fe y solo la fe permite entender correctamente las verdades del cristianismo. La razón, las evidencias y buscar las presuposiciones fundamentales de otro tipo de creencias son una pérdida de tiempo. Algunos fideístas piensan que el uso de la razón engaña, y otros piensan que la razón no es engañadora, sino incapaz de conducir a la verdad acerca de la naturaleza de Dios y la salvación. Debido a que el fideísmo se opone a la razón, evidencias científicas y argumentos epistemológicos, muchos opinan que esto no es realmente un método apologético, sino una doctrina. Por tal razón, el fideísta en sus argumentos demostrará que sólo por medio de la fe se puede llegar a conocer a Dios. Sin embargo, son varios los filósofos y teólogos que han utilizado el pensamiento fideísta para defender la fe. Uno de los más famosos lo fue Martín Lutero. En uno de sus sermones referente al Evangelio de Juan dice: tan imposible es la comprensión, el conocimiento de Dios, por medio de la razón, como es imposible llegar a tocarlo con la mano. Estos son los 4 métodos de hacer apologética. Hoy en día muchos apologistas no se adhieren exclusivamente a un solo método, sino que combinan varios con el propósito de defender su fe o enseñar cómo hacerlo. Algunos son William Lane Craig y Ravi Zacharias. Sin embargo, antes de hacer apologética, deberíamos recordar algo que es muy importante. No defiendas tu fe si al final tú no presentas el Evangelio a aquella persona a la cual estás debatiendo. Si solamente defiendes tu fe para que las personas se llenen de admiración por tus conocimientos teológicos, si es solamente para humillar a aquellas personas con las cuales estás debatiendo, entonces estás perdiendo el tiempo. Si al final el Evangelio no es presentado, el trabajo apologético se hizo en vano. ¿Y qué crees tú? ¿Tú crees que hay un método de hacer apologética mucho mejor que el otro? ¿Acaso crees que hacer apologética es algo innecesario? ¿Has tenido que defender tu fe en algún momento de tu vida? Déjanos tus comentarios y no olvides de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.